Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como sabéis, la semana anterior Pedro Sánchez había dicho que se postulaba a favor de la amnistía para los políticos golpistas del 1 de octubre de 2017. Y hoy o ayer, han estado haciendo las negociaciones para la investidura y poco a poco va negociando con Junts y va negociando con Esquerra Republicana. Y al parecer han llegado a unos acuerdos para la supuesta ley de amnistía, aunque todavía quedan algunos cabos por atar y que se supone se van a dar a conocer en los próximos días. Y bueno, pues ya hay voces que han dado la voz de alarma. Y para empezar, pues ayer, con el tema de la jura de la Constitución de la hija del rey Felipe VI, la comida en el almuerzo, o un pisco labis o la celebración, tanto del cumpleaños como de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, el rey pronunció un discurso y en este discurso creo que indirectamente estaba haciendo un toque de atención para decir que no se puede hacer nada fuera de la Constitución, que prevalece el Estado de Derecho, que se hace prevalecer también la separación de poderes, porque las últimas maniobras políticas, especialmente las maniobras que está llevando Pedro Sánchez, pues está socavando mucho el Estado de Derecho. Está terminando con la separación de poderes. Y esto es algo muy peligroso porque nos puede llevar a una dictadura. Y entonces, entre que Pedro Sánchez se postuló la semana anterior diciendo que es partidario de la amnistía, pero más bien es partidario de la amnistía porque necesita los votos de Junts y necesita los votos de Esquerra Republicana para conseguir seguir siendo presidente del gobierno. No es nada más que por los intereses personales. Pues lo necesita, pero esto contradice y se contrapone que hace mucho tiempo atrás, de no digo mucho tiempo, pero de poco tiempo atrás, que declaraba repetidas veces que la amnistía es algo inconstitucional y que el referéndum también es algo inconstitucional porque violenta algunos artículos de la Constitución española, como la unidad de la patria, por ejemplo, y otros artículos también bueno, que los delitos, todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley y quien comete delitos la tiene que pagar. Por tanto, no se puede hacer una casta de políticos que son inmunes, que, que no pueden ser juzgados por unos determinados delitos y en cambio el resto del pueblo o de los ciudadanos sí pueden. La Constitución dice que los españoles solo somos iguales ante la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro Sánchez, en este proceso de negociación, de negociar para obtener los votos que necesita para la investidura, porque él quiere ser presidente del gobierno a cualquier costa, pues han empezado a alzar las voces. Para empezar, las del propio rey. Ayer, haciendo este toque de atención de que, en resumen, llegó a decir que no hay nada por encima de la Constitución, que sigue el Estado de Derecho y que se lo dejó claro así, que fuera de la Constitución nada. Y ahora, hace poco ha salido la noticia que algunos de los jueces, una mayoría de jueces, una mayoría de poco más de la mitad de los jueces que componen el Consejo General del Poder Judicial, pues están pidiendo un plenario para debatir el tema este de la amnistía, porque se considera que es inconstitucional y que si se sigue adelante, aparte de que creará una inmensa crisis política, también estamos dando unos pasos peligrosos porque nos encaminamos hacia una auténtica dictadura, porque no se respeta la separación de poderes y la Constitución tampoco se respeta. Aunque en el vídeo de ayer ya di mi punto de vista de que considero que la Constitución es un papel mojado y que las leyes que hay allí
el espíritu de la Constitución se tendría que hacer realidad operativa. Tendría que ser algo normalizado en la vida cotidiana de la ciudadanía española. Que todos estos derechos fueran palpables y todos los ciudadanos pudieran notar los beneficios de estos derechos constitucionales. Bueno, pues, ¿cómo acabará la cosa? Como lo que van diciendo algunos que es inconstitucional, me temo que esta ley de amnistía no va a salir adelante. Y si sale adelante, pues habrá una grave crisis una grave crisis política y también, pues, supongo que el Estado español y la Constitución, pues habrán algunos mecanismos para paralizarlo. Entonces, no sé cómo acabará la cosa. De entrada también queda pendiente el debate de investidura de Pedro Sánchez y se tendrán que aclarar sobre estas negociaciones, sobre estos propósitos de gobierno que tiene. Y claro, habrá los turnos de réplica y la oposición le va a hacer una serie de preguntas que resultarán muy comprometedoras. Y es posible que, como muchos van diciendo que la amnistía es inconstitucional, pues no obtenga el apoyo de Puigdemont y tampoco el de la Esquerra Republicana, que también es posible que no lo tenga. Pero referente a los demás partidos, el PNV, por ejemplo, yo no sé por qué no se pronuncia, porque al fin y al cabo, en resumen, lo que busca el PNV no es otra cosa que la máxima cantidad de dinero para el País Vasco, a costa de los presupuestos españoles. Entonces, el tema de la amnistía, el tema de referéndum también, que será el siguiente paso que estará después de la amnistía, este par de temas, es que sobre todo cuando afecta a Cataluña, no sé en qué puede beneficiar al PNV, porque al PNV lo único que le interesa es sacar la máxima tajada de dinero al Estado español y indirectamente tampoco es que le interese demasiado que el País Vasco se separe del resto de España, aunque vayan independentistas. Pues, en fin, pues que me temo que a la larga, después de tanto teatro, después de todo este circo, en que los políticos no hablan claro, en que no se aclaran ni los periodistas, ni los presentadores, la gente que nos tiene que informar, porque el ejercicio de la información, el ejercicio de los periodistas, también tendría que tener algún tipo de propósito didáctico. Nos tienen que informar a los ciudadanos, pero también nos tienen que enseñar qué dicen las leyes, cómo pueden derivar las cosas. Hacer un comentario de cómo están las cosas, explicarlas a la gente para que lo entiendan, porque la gente no somos políticos y tampoco somos economistas. Y tenemos que entender bien cómo están las cosas, qué procedimientos siguen, cómo evolucionan, qué perspectivas hay, qué determinadas hipótesis en una situación o la otra, explicarse. Porque el tema este de la amnistía nos tiene muy confundidos. Y ahora, afortunadamente, el rey ayer aclaró un poco, pero tuvo que aclararlo de una manera indirecta porque recibe muchas presiones políticas. Y ahora, en el caso de los jueces, que los jueces, ojo, los jueces también están muy politizados. Y hay, pues, jueces que lo llaman el bloque progresista, el bloque conservador, cuando los jueces no tendrían que estar politizados. Los jueces tendrían que ser completamente neutrales, imparciales y aplicarse a las leyes. Y también tendrían que tener un sentido de la ética en la que también saber discutir, si es oportuno, con los políticos, de que ciertas leyes no son aceptables desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, porque son malas leyes. ¿Qué quiero decir? Pues, por ejemplo, estas leyes que favorecen a los delincuentes y afectan a los ciudadanos, porque esto no es justicia. Pero bueno, veremos cómo va la cosa. De entrada, a Junts le interesa mucho que gobierne Pedro Sánchez, porque si pierde a Pedro Sánchez, que es una persona ambiciosa sin ningún tipo de escrúpulos, que solo le interesan sus intereses personales, no les interesa para nada los intereses de España. A Junts le interesa que gobierne Pedro Sánchez, porque otros políticos no le van a dar ningún tipo de facilidades. Y a Esquerra Republicana, otro tanto de lo mismo. Pero claro, tienen un nivel de exigencias que ya están rompiendo los listones. Y como dice el refrán, que a veces la avaricia rompe el saco. A veces se pide demasiado, se exige demasiado
y las cosas terminan a por peor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, que se puede dar el caso que al final ni Junts ni Esquerra Republicana acaben dando el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, porque lo de la amnistía es inconstitucional, aunque el propio Pedro Sánchez se contradice, porque dice que él está con la Constitución, porque en la práctica no lo está. Ya está visto, por ejemplo, con lo de la pandemia que nos obligó a estar confinados, o sea, como en arresto domiciliario dentro de nuestras propias casas, y que no podíamos salir de noche, y no podíamos salir del municipio. Y también de la comunidad autónoma. Y esto era plenamente inconstitucional y no le pasó nada, no le pasó nada. Pero bueno, lo del caso de Pedro Sánchez es que las cosas no están muy a las claras, todo está muy confundido y es posible que vayamos a otras nuevas elecciones y a ver si en estas nuevas elecciones hay otros resultados distintos que por lo menos aporten un poco más de estabilidad política y se respete la Constitución, que esto es lo más importante. Y sobre todo, que los ciudadanos también tengamos otra oportunidad, porque poco a poco vamos dando pasos y vamos avanzando, que este tema de la Agenda 2030 es un asunto totalmente nefasto. Y cada vez hay más voces en todo el mundo que se oponen a la Agenda 2030. Ahora, por ejemplo, el caso de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, pues está siendo muy crítico con lo de la Agenda 2030, con lo del cambio climático, con lo de la falta de libertad de expresión que conlleva el tema de la Agenda 2030 y toda una serie de cosas que están contra. Por ejemplo, lo del cambio climático dice, por ejemplo, que la Tierra, el planeta Tierra, está preparada para tener 10 veces la población que tiene en la actualidad. Y como digo, el tema de los alimentos, porque no nos olvidemos que con las excusas del cambio climático, que no se pueden cultivar alimentos, que no se puede criar ganado y nos quieren hacer comer carne sintética, carne de laboratorio, hecha de cualquier manera, pero que no es una manera natural y además es nefasta para la salud. Y también, por ejemplo, que nos quieren hacernos alimentar con insectos o les quieren hacer, pues, que utilicemos coche eléctrico que no está al abasto de todo el mundo y tampoco es más seguro. Y que quiere, por ejemplo, con la excusa del cambio climático, monopolizar toda el agua que haya disponible y que pase muy pocas manos para tener poder, para hacer más negocio, ser más fuertes económicamente las personas que lo controlen. O sea, no les interesa que haya agua, que haya abundancia de agua, porque la abundancia de agua es algo que se puede hacer posible, como pues haciendo más pantanos, haciendo más depósitos, haciendo más presas, porque España, por ejemplo, hay muchos ríos y tendríamos mucha abundancia, por poner un caso. Quiero decir que cada vez hay más gente que está abriendo más los ojos y está en contra de la Agenda 2030. Por eso las próximas elecciones, a ver si distinguimos un poco qué es lo que va a la línea de la Agenda 2030, con qué partidos políticos y qué es lo que está más por el sentido común, por los intereses nacionales, por las medidas sensatas, en definitiva, lo de ir en el buen camino. Pues esto es lo que os quería tratar. Que la amnistía es inconstitucional, probablemente, después de todo este teatro, de todo este esperpento de la amnistía, pues lo saldrá adelante. Y que tampoco salga reelegido Pedro Sánchez, porque ya tiene que ser una persona muy responsable, muy mentirosa, que va a llevar a España a una dictadura y que la va a llevar a la ruina. Y esto no lo podemos consentir, y por esto es necesario que haya nuevas elecciones para que se le pueda echar de la Moncloa y que otro coja el relevo, otro coja el testigo, y ojalá que lo pudiera hacer mejor por España. Bueno, pues este es mi vídeo de hoy, amigos. Hasta el próximo vídeo. Adiós y que tengáis un buen día.